Hola queridos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Les gustaría saber por qué mi tema de hoy se llama Yo soy la viuda? Bueno, pues para saberlo, no te retires de la pantalla. Y recuerda que antes vamos a compartir el link de este video con nuestros amigos en las redes sociales que ustedes tengan. Muy bien, antes de desglosar nuestro tema, quiero tener una breve oración. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y eterno Padre, suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo para estudiar tu palabra en esta hora, para que aclares nuestros pensamientos, para que dirijas nuestra vida especialmente conforme a tu voluntad. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Yo soy la viuda. ¿Por qué yo soy la viuda? Hace un tiempito atrás estaba preparando un tema acerca de Jesús el carpintero, el hijo del carpintero, uno de los temas que están aquí en mi canal. Pero preparando este tema me encontré con un texto en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 26, cuando Jesús le está diciendo a la gente de su pueblo en Nazaret, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué Jesús, después de tantos años después, hace énfasis en esta viuda? Me quedé con esa curiosidad. Así que me fui a buscar a Elías y fui a buscar la viuda de Sarepta. ¿Qué pasaba con esta viuda de Sarepta? ¿Qué era Sarepta de Sidón? Sarepta de Sidón era un pueblo completamente pagano. Allí adoraban todo tipo de ídolos. Dios no era su Dios. Ellos tenían dioses de madera, dioses de yeso, dioses de todo tipo de dioses que ustedes se pueden imaginar estaban en Sarepta, en Sidón de Sarepta. Pues me puse a leer en el libro de Primera de Reyes, que es donde está la historia original, donde Jesús hace mención en Lucas, pero la historia original donde sucede la historia está registrada en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, en el versículo 10. ¿Qué sucede allí? Esta es una historia muy popular, es muy conocida también en la Biblia, pero quiero que observemos lo siguiente y quiero explicarles el por qué yo soy la viuda de Sarepta. Dice el versículo 10. Entonces él, hablando de Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había una mujer allí, viuda, que estaba recogiendo leña, y Elías la llamó y le dijo, oigan lo que le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ok, llega un don Juan de los Palotes a su casa, a tu casa, y te dice, mira, dame un vaso de agua, por favor, para que yo pueda beber. Y miren la reacción de la viuda. La viuda dice, cuando ella iba a traérsela, es decir, ella salió sin preguntarle quién es usted, de dónde viene, para dónde va, cuál es su propósito, qué hace aquí, está de paso. No, ella no preguntó absolutamente nada. Yo estoy seguro que si alguien viene a la puerta de nuestra casa a pedirnos un vaso de agua, nosotros vamos a empezar a indagar. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? ¿De dónde viene? ¿Le puedo ayudar? ¿Qué sucede con usted? Antes de entregarle un vaso de agua. Pero esta viuda simplemente tomó la decisión y arrancó para ir a buscarle el vaso de agua. Pero dice el versículo 11, cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ok, espérate. Primero me pides agua y también tienes el descaro de decirme que te dé pan. Entonces no solamente eso, no solamente le pide que le traiga pan, sino que le dice la forma en que él quiere que le prepare el pan. Le dice, después que la viuda le dice, bueno, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un solo poquito de aceite. Dice, estaba recogiendo los leños para ir a cocinar ese pan, para mi hijo y para mí, lo que quedaba, y luego echarnos a morir porque ya no tenían absolutamente nada. Entonces Elías le dice, no tengas temor, ve, estoy leyendo versículo 13 de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13, dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida
debajo de la ceniza y tráemela. Ok, espérate. Elías se aparece en esta ciudad, en Sarepta de Sidón. Se encuentra la viuda recogiendo leña para ir a prepararse lo último que le queda de comida. Y le dice, regálame un vaso con agua, por favor. Pero cuando se va, le dice entonces, ¿sabes qué? Tráeme también un pedazo de pan en tus manos. Pero no solamente le pide un pedazo de pan cualquiera, no. Yo quiero que tú me lo prepares de esta manera. Cocínalo debajo de la ceniza. Es impresionante el caso de esta viuda. O sea, esta señora está sola con su hijo. En ese tiempo los hombres eran quienes mantenían a las esposas y cuando enviudaban, la situación de las viudas era bien difícil. Y en esta ciudad pagana, lo interesante es que esta viuda, aún viviendo en una ciudad completamente pagana, ella decidió servir. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que ella decidió servir? Ella decidió servir porque cuando Elías le pide el vaso con agua, ella ni siquiera lo pensó, ella simplemente se dirigió a buscar ese vaso con agua. Cuando viene Elías y le pide el pedazo de pan, sabiendo ella que lo único que le quedaba era el poquitito de harina en la tinaja y ese poquitito de aceite para comer ella y su hijo, y ya no le quedaba nada más, ella decidió renunciar a ese poquito de harina y a ese poquito de aceite y entregárselo a Elías. Ahora, ¿dónde está el asunto, la cuestión en todo esto? ¿Qué pasa con la viuda de Sarepta? ¿Qué es lo que tiene de especial la viuda de Sarepta si vivía en una nación pagana y lo único que había conocido era acerca de adorar dioses falsos? ¿Qué era lo que sucedía con ella? La viuda de Sarepta era fiel en lo que conocía. La viuda de Sarepta, lo poco que había escuchado de las cosas que sucedían, todas las cosas que habían estado aconteciendo, ella lo poco que conocía lo ponía en práctica. ¿Cómo sabemos que lo puso en práctica? Puso en práctica el servicio. Ya lo notamos, lo acabamos de mencionar en el momento en que le pide el vaso con agua, estoy sirviendo. Sin siquiera preguntar, renuncio a mi comida, a la comida de mi hijo. ¿Quién renuncia a la comida de su propio hijo? Renuncia a la comida de su hijo simplemente por atender a este huésped. Ahora, dentro de todo lo que le dice Elías, Elías le da una promesa que es la que termina de cerrar todo esto, este acontecimiento. Le dice en el versículo 14 de Primera de Reyes 17, dice, porque Jehová, Dios de Israel, él está en Sarepta, Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija se va a terminar hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Yo me imagino a la viuda diciendo, bueno, yo tengo solo un poquitico de harina aquí y un poquitico de aceite. Y este profeta de Dios, que ya he escuchado acerca del Dios de Israel, el Dios de ellos, me está diciendo que no se va a acabar nada de eso, pues no pierdo nada con creerle. Déjame poner en práctica lo que me está diciendo. No pierdo absolutamente nada, porque igual lo que me queda es un poquito de aceite y un poquitito de harina. Pues prefiero creerle a él y déjame creer que la tinaja no se va a vaciar nunca. Ahí estuvo la clave de la viuda de Sidón de Sarepta. O de Sarepta de Sidón. El asunto estaba en que ella, lo poco que conocía, ella fue fiel y cumplió ese poquitito que ella conocía. Por eso Jesús se atreve a mencionarla años más tarde y decir que Dios prefirió elegir a la viuda de otra nación que no era Israel, porque esa viuda estaba dispuesta a conocerlo a él. Esa viuda estaba dispuesta a aprender de él. Esa viuda estaba dispuesta a llegar a conocer a ese Dios de Israel. Muchos de nosotros estamos dentro del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero somos como el pueblo de Israel. Hemos olvidado nuestros principios, hemos olvidado todas las cosas que hemos aprendido desde la infancia, adolescencia y adultez, y las hemos tirado al zafacón o nos hemos vuelto demasiado livianos. No le hemos dado el valor necesario a todas las cosas que hemos aprendido. Y nuestro Dios, nosotros mismos hemos hecho que nuestro Dios limite las bendiciones y se las está empezando a entregar a otras personas
que no están dentro de su pueblo. Ahora, ¿dónde quiero llegar? Yo soy la viuda de Sarepta, porque Dios tuvo misericordia de mí y me miró. Dios tuvo misericordia de mí y vio mi deseo de conocer a un Dios. Yo crecí en medio de diferentes temas algo conflictivos. Crecí conociendo acerca de una escuela mediunímica del ser, que no es más que espiritismo disfrazado de psicología y otro montón de cosas raras. Crecí en medio de estatuas, ídolos de yeso y piedra. Crecí en medio de teorías ateas. Crecí en medio de teorías de evolucionismo y creacionismo. Ahora, cuando tienes esa cantidad de cosas en la cabeza y no sabes definir hacia dónde vas, no puedes definir qué es real, qué es mentira, qué es lo que me va a ayudar a salir hacia adelante y qué es lo que me va a llenar a mí como persona, entonces entras en estado de confusión. Yo duré muchos años confundida y tan solo era una niña. Estaba confundida porque todos me mostraban cosas diferentes. Mis padres me enseñaban escuela mediunímica del ser, era algo súper extraño, era algo que yo sentía miedo por las cosas que hacían. Recuerdo que nos llevaban a unos cultos súper raros. Yo no tenía edad para entrar a ese lugar, pero mi hermano sí. Y recuerdo que por debajo de la puerta se veía una luz roja y la puerta la cerraban, nunca estaba abierto. Y hacían cosas raras como sacudir las manos encima de la cabeza de las personas y cosas muy extrañas. Eso fue lo que crecí viendo en la casa de mis papás. En el colegio entonces estábamos con el tira y jale de evolucionismo o creacionismo. Entonces, ¿cuál de las dos le creo? En casa de mi abuelita siempre estábamos con el asunto de que había que prenderle velas a santos, de llevarle una veladora qué sé yo qué, o sea, mucha confusión. Crecí en medio de mucha confusión. Pero dentro de mi confusión, queridos, dentro de esa gran confusión que tenía en mi cabeza, yo sentía la necesidad de algo. Pero ese algo no sabía lo que era, sabía que me faltaba algo dentro de mí. Yo podía estar en todas las actividades que quisiera, pero al final del día me sentía completamente vacía. Recuerdo como ahora, queridos, que cuando cumplí 12 años, sentí esa necesidad tan grande de bautizarme. Siempre nos decían en casa que nosotros éramos hijos del diablo porque no nos bautizaron recién nacidos, de bebés. Y a los 12 años uno se queda con esas cosas que la gente dice. Y a los 12 años sentí esa necesidad y fui a donde hablé con el sacerdote de la iglesia de mi abuelita. Le dije, me quiero bautizar. Siento la necesidad de bautizarme y sé que en el momento en que lo haga voy a sentir paz, me voy a sentir tranquila, voy a sentir que encontré lo que andaba buscando. Pues queridos, hicimos todos los preparativos. Yo estaba en el grupo de los Boys, Girl Scout de la iglesia y entonces se preparó todo. Y cuando el sacerdote me fue a bautizar, yo escuché una voz que gritó así fuertemente a mis pensamientos y dijo, aquí no es. En ese momento mi corazón comenzó a temblar a millón. Mi corazón temblaba a alta velocidad. Y yo decía, pero si yo sentía que aquí era, ¿por qué siento esta voz tan fuerte gritando que aquí no es? ¿Cómo le digo al sacerdote ahora que no? Que después de tanto insistir, entonces ahora no. Pues me armé de valor y le dije, no, todavía no me siento lista. Así que las cosas se quedaron así en su lugar. Pero Dios traza planes. Dios construye el camino para ti cuando tú tienes el interés de conocerlo a Él. Así como la viuda tenía ese interés de saber más acerca del Dios de Elías, de poder recibir una bendición a ciegas en una promesa de algo que a ella nunca le habían explicado. Así mismo estaba yo, en espera de que una promesa se cumpliera en mi corazón. Dios prepara tan bien las cosas, queridos, las prepara tan bien, que recuerdo que mis papás en cierta época
de la historia de su vida, ellos vendieron joyas. Y yo podía darme el lujo de ponerme lo que quisiera. Y recuerdo que me ponían aretes de todo tipo. Candongas, piedrecitas, lo que fuera. Pero como Dios ya estaba trabajando en mí desde muy pequeña, a mí me ponían los aretes temprano en la mañana, iba a la escuela y para yo no tener que mentir de que los aretes se me habían perdido porque no me gustaba, yo me sentía como un payaso, me sentía extraña, sentía que eso no me pertenecía, entonces yo me quitaba los taponcitos de atrás, me los jalaba y a correr, se ha dicho, en ese patio de la escuela hasta que se me cayeran los aretes y yo llegaba a la casa y tenía una buena razón para decir, se me perdieron los aretes sin haber tenido que mentir. Creo que había una mentira ahí metida de a poquitos. Queridos, el hecho de que yo me soltara los taponcitos de atrás de los aretes para no tener que mentirle, o sea, para mi pensamiento eso no era una forma de mentir, era porque Dios ya me estaba preparando, o sea, no estás en contra de la mentira. Estoy tratando de en lo poquito que conocía ser fiel. La viuda en lo poco que conocía trató de ser fiel. Había aprendido acerca del servicio, sirvió. Sabía algo sobre el sacrificio, sacrificó su comida y se la dio a Elías. Sacrificó la comida de su hijo y se la dio a Elías. Y confió en una promesa. Ahora, ¿en qué promesa estaba confiando Menchi? ¿Qué promesa estaba esperando yo cuando no conocía ningún Dios? Cuando solamente conocía teorías de filosofía, de ciencia, de evolución, de creación, de los medium espirituales y todas esas cosas raras. Dios traza planes increíbles, queridos. La familia de mi papá dejó por muchos años de verse. Mi papá salió para Colombia, mi papá es dominicano, salió para Colombia y en Colombia se estableció y formó una familia y esa familia somos todos nosotros. Uno de los tíos, uno de los hermanos de mi papá, decidió finalmente, después de muchos años, como 20 años, buscar a mi papá y lo encontró. Ya vivíamos en San José del Guaviare y hasta allí nos visitó ese tío. Y ese tío es adventista del séptimo día. Él fue y nos mostró tantas cosas que yo decía, ese señor está loco. ¿Por qué cuenta todas esas cosas? Hay muchas cosas raras que él dice. Entonces, ya yo estaba confundida, ya yo estaba perdida, yo estaba completamente desubicada. Traté de tener un encuentro con Dios a los 12 años. Cuando llega mi tío ya tengo 16 años. Y me viene con un montón de cosas raras, hablándome de tantas teorías que yo me quedé, ahora es que yo estoy peor. Ahora es que estoy más confundida. Entonces, dentro de mi confusión, dentro de todas las teorías que había conocido, dentro aún de la doctrina adventista que mi tío fue y nos presentó, yo siempre intentaba ser mejor persona cada día. Y siempre lo he dicho y lo he mencionado varias veces. Hoy es un buen día para ser mejor persona de lo que fui ayer. Hoy es un buen día para ser mejor persona de lo que fui ayer. No lo olviden, queridos. Dios siempre pone en nuestro camino. Dios siempre arma nuestro camino de la mejor manera. De la misma forma en que propició que Elías visitara a la viuda y que la viuda lo conociera a él a través de Elías y su vida fuera transformada. Asimismo propició Dios el camino para que yo pudiera conocer hoy en día a Jesús. ¿Qué sucedió, queridos? Ese tío convenció a mi papá de que nos mandara a estudiar a República Dominicana. Y allí terminamos, en República Dominicana, queridos. Terminamos viviendo en la casa de una tía en un hogar adventista. Digo, terminamos viviendo porque viajé con mi hermano mayor, nos graduamos juntos y nos fuimos a estudiar la universidad en República Dominicana. Cuando llegamos allí, llegamos a un hogar adventista. Y recuerdo que mi tía nos dijo, cámbiense y prepárense, pónganse una ropa bonita que nos vamos para la iglesia. Y yo decía, uy, para la iglesia, ¿y ahora qué? Pero como estábamos en una ciudad nueva, nuevo ambiente, conociendo primos que nunca habíamos visto, tíos que nunca habíamos visto, pues nos preparamos y arrancamos para la iglesia. Queridos, Dios traza planes perfectos.
Dios traza unos planes de una forma tan maravillosa y planea todas las cosas de una forma tan maravillosa que cuando nosotros las evaluamos, cuando nosotros nos detenemos a pensarlas, entonces podemos deleitarnos en ese plan que Él traza para nuestra vida. Cuando llegamos a la iglesia de Betel en Santiago, recuerdo que fue un martes 4 de enero. Cuando yo crucé por el dintel de la puerta de la iglesia, recuerdo que una ujier me dio la bienvenida junto con mi hermano. Y desde el momento en que yo crucé el dintel de esa puerta, escuché la misma voz que había escuchado 5 años atrás. Esa voz gritó de la misma forma. Era una voz fuerte, pero agradable al oído. Y esa voz me gritó al oído y dijo: aquí sí es. Aunque parezca que hayan pasado muchos años, queridos, que te sientes perdido, que te sientes desubicado, que piensas que ya no hay razón para seguir, que te sientes cansado de buscar la verdad, que te sientes cansado de tener ese vacío dentro de ti, no pierdas la fe. Aunque estés viviendo en Sarepta de Sidón, aunque seas la viuda, recuerda que hay un momento específico en el que Dios te va a mirar. Un momento específico en el que el Señor va a responder a todas tus dudas. Un momento específico en el que el Señor va a responder a todos tus problemas y todas tus necesidades, como se la respondió a la viuda de Sarepta y como me lo respondió a mí. Va a llegar ese momento en que Dios está viendo, Él está viendo el esfuerzo que estás haciendo, cómo te sacrificas por tratar de ser fiel en lo poco que conoces, cómo te sacrificas y te esfuerzas por hacer las cosas que son correctas, cómo te sacrificas por no mentir, por educar bien a los hijos, por enseñarle buenos modales, por enseñarles a decir siempre la verdad, a comportarse delante de la gente, cómo comportarme yo misma como persona o tú mismo como persona. Dios está viendo ese sacrificio que tú estás haciendo y Dios te va a bendecir. Dios te va a entregar esa promesa que yo tanto estuve esperando y esperé por muchos años. No pasaron 2 o 3 años para poder estar en el lugar donde me encuentro ahora mismo, en el lugar donde estoy satisfecha conmigo misma, satisfecha con el Dios que encontré, con el Jesús que encontré, con el Jesús que conozco. Porque Dios quiere que todos nosotros como sus hijos, aunque hayamos estado en Israel y dejemos de creer, aunque hayamos sido su pueblo y tuvimos un momento, un lapso de nuestra historia en que paramos de creer, Él te está viendo. Él está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo. Y no solamente es mi historia, queridos, es la historia de muchos. Hay muchas personas en nuestra iglesia de los peregrinos que no son adventistas y envían sus diezmos a la iglesia de los peregrinos. ¿Por qué? Porque Dios está viendo lo que ellos están haciendo y Dios los va a bendecir. Dios los está bendiciendo. ¿Cuántas personas dejaron Israel o están dentro de Israel y dejaron de soñar con Dios, de cumplir con Dios, de amar a Dios? Dios también los está viendo a cada uno de ellos y está viendo ese pequeño esfuerzo. Yo quiero invitarlos en esta hora, queridos. Yo soy la viuda. Tú eres la viuda. Todos nosotros en algún momento de la historia de nuestra vida hemos sido la viuda de Sarepta. Pero lo mejor de esta historia, queridos, es que a la viuda de Sarepta Dios la vio. Hay una cita en el Deseado de todas las gentes, en la página 212, en el primer párrafo. Prefiero darles el capítulo 24. Algunos libros varían. Que dice lo siguiente, acerca de la viuda, dice: ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido, y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. Yo quiero invitarte en esta hora, querido, a que nosotros abramos nuestro corazón, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir luz. Cuando nuestro corazón esté dispuesto a recibir luz, entonces nosotros recibiremos más que bendiciones.
Creo que la bendición mayor de poner nuestro corazón dispuesto a recibir luz es el hecho de que vamos a conocer a Jesús. Cuando me encuentro que Jesús, cuando está hablando en Nazaret, en su pueblo, menciona a la viuda de Sarepta, mi corazón se llenó de un regocijo tan grande, porque solamente pensé, Dios se especializó, Dios se tomó la molestia de decir, ustedes no me quieren hacer caso, entonces yo voy a ir donde una persona que realmente quiere conocerme, donde una persona que realmente quiere saber de mí. Tú quieres saber de Dios. Tú quieres conocer a Dios. Ahora permite que Dios llegue donde ti, que Jesús llegue donde ti y te otorgue la bendición, para que no te falte ni harina, ni te falte aceite en tu vasija nunca más, para que tu corazón, tu alma, tu espíritu, todos tus pensamientos puedan estar satisfechos, porque Cristo Jesús es quien está llenando tu vida, tu corazón y te llena de paz por completo. En esta hora, queridos, quiero invitarlos para que nos convirtamos en esa viuda, que seamos todos la viuda de Sarepta, personas dispuestas a ser fieles en lo poco que conocemos, y así, a medida que vamos caminando este trayecto de la vida, podamos seguir recibiendo luz, y a medida que vamos recibiendo ese poquitito de luz, vayamos poniéndola en práctica, vayamos ejercitándola, y cada día entonces nos iremos pareciendo más a nuestro Jesús. Quiero invitarte en este momento para que oremos y le pidamos a nuestro Dios que sea Él quien nos elija y nos mire como vio a la viuda de Sarepta y nos dé la oportunidad entonces de recibir cada día más de su luz. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y eterno Padre, muchísimas gracias, Dios. Gracias por permitirme llamarme la viuda de Sarepta, por haberme encontrado, por haberme mirado. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de conocer a Jesús. Y así como yo he podido encontrarme con Él, yo quisiera que todas las personas que me están escuchando en esta hora puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús profundamente. No solamente un Jesús que han escuchado de otras personas o un Jesús que hemos leído por encima por la Biblia, sino que podamos encontrarnos con ese Jesús que vivió aquí en la tierra, con ese Jesús que vino a darnos ejemplo y vino para transformar nuestras vidas, pero que sobre todo vino para darnos salvación y darnos perdón. Transforma nuestras vidas a tu imagen, Señor, que nuestro carácter sea como el tuyo y que estemos listos para poder encontrarnos muy pronto contigo, buen Dios. Te damos las gracias y te pedimos estos favores en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarme en esta hora. Recuerden compartir este mensaje con sus amigos para que ellos también puedan recibir bendición a través de este tema. Muchísimas gracias por estar conmigo y por acompañarme en esta hora. Chao.